Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con la clasificación de tumores del sistema nervioso del 2021 y vamos a ver hoy particularmente linfomas y tumores histiocíticos. No es una charla larga, pero sí es una charla que en un primer momento tiene bastante texto, ya que vamos a tener que explicar algunas cuestiones genéricas respecto de los linfomas. En la clasificación respecto de tumores hematolinfoides tenemos dos entradas, una es linfomas y la otra es tumores histiocíticos. Dentro de la entrada de linfomas vamos a ver linfomas del sistema nervioso central y linfomas misceláneos raros en el sistema nervioso central. Básicamente son dos grandes grupos. El grupo de linfomas del sistema nervioso central son un grupo de linfomas que se dan con mayor probabilidad como tumores primarios del sistema nervioso central, y los otros son realmente linfomas que se dan con poca incidencia. Y de los tumores histiocíticos, realmente, pese a que listamos enfermedades de Ergen-Chester, enfermedad de Rosay-Dorfman, santo granuloma juvenil, histiocytosis de células Langerhans y sarcoma histiocítico, la verdad es que como experiencia de lo que uno ha tenido más posibilidad de tener casos es de histiocytosis de célula de Langerhans y algún que otro caso de la enfermedad de Rosay-Dorfman. Más allá de eso, obviamente vamos a ver todos, pero como dato, digamos, respecto de la incidencia que nosotros conocemos. Son neoplasias, como dijimos, que corresponden histológicamente a sus homólogos ganglionares o sistémicos, pero que carecen de manifestación sistémica aparente en el momento de la presentación inicial, y por lo tanto se la consideran como primitiva del sistema nervioso central. A eso llamamos linfomas primarios del sistema nervioso central. Los tipos más comunes, es decir, los típicos, incluyen el linfoma difuso de células grandes B y la histiocytosis de célula de Langerhans, respectivamente. Son los dos más comunes en el grupo de linfomas y de tumores histiocíticos. Y los otros subtipos, como dijimos, son más raros. La clasificación actual solo incluye a los linfomas y tumores histiocíticos que ocurren con frecuencia en el sistema nervioso o que tienen características histológicas o moleculares especiales cuando ocurren en el sistema nervioso central. El espectro completo de estas neoplasias se tratan en el libro azul de clasificación de tumores hematopoyéticos y tejidos linfoides. El linfoma primario del sistema nervioso central, y aquí ya vamos a empezar a charlar algunas características específicas de estos tumores. En pacientes inmunocompetentes representa aproximadamente el 1% de los linfomas no Hodgkin y del 3 al 5% de los tumores cerebrales primarios. Edad media de 58 años en pacientes inmunocompetentes y de 38 años en pacientes inmunodeficientes. Hay que hacer la diferencia porque la verdad son dos espectros de enfermedad bastante diferentes. Más del 60% de los linfomas primarios afectan el espacio supratentorial, siendo los sitios más comunes los hemisferios cerebrales, más del 50%, los ganglios basales y los ventrículos y el cuerpo calloso, con un 10% cada uno. Solo del 10 al 15% son infratentoriales, y la mayoría se localizan como lesiones periventriculares, alrededor de los ventrículos laterales, y múltiples, ya que se ve la multiplicidad de lesiones en un 25 a un 70%. Y en un 50 a un 85% de los linfomas post-trasplantes y asociados al VIH, o sea, de los linfomas en pacientes inmunosuprimidos. La diseminación meningia secundaria ocurre 30 a 40% de los linfomas primarios y en 10% de los linfomas intraoculares primarios, mientras que el linfoma primario leptomeningio puede representar hasta el 8% de los linfomas del sistema nervioso central. Las características clínicas están relacionadas con la región cerebral involucrada. Como en cualquier otro tumor cerebral, la localización es importante para la expresión clínica de la lesión, pero un 50 a un 80% de los pacientes con linfoma primario presentan déficit neurológico focal, 20 a 30% síntomas neuropsiquiátricos y 10 a 30% signos de aumento de la presión intracraneal.
La edad y el estado funcional son las únicas variables clínicas de pronóstico utilizadas. Clase 1, pacientes menores de 50 años. Clase 2, pacientes mayores de 50 años con un Karnofsky mayor a 70. Y clase 3, pacientes mayores de 50 años con un Karnofsky menor a 70, es decir, con un performance score bajo. En las imágenes, en general, los linfomas se manifiestan como masa único-múltiple, con realce homogéneo, rodeadas de edema. La invasión cerebral extensa con células tumorales únicas se ha denominado linfomatosis cerebri, por ser similar a los patrones que antes describíamos como gliomatosis cerebri o gliomatosis cerebral. La resonancia magnética de la linfomatosis cerebral puede imitar otros trastornos de sustancia blanca, como la enfermedad de Bisphanger, la leucoencefalopatía o el glioma difuso. Así que esto es importante para el diagnóstico diferencial con el cual uno se enfrenta en un caso de, por ejemplo, una congelación. Macroscópicamente puede aparecer como bien delimitado el tejido cerebral circundante, asemejándose a una metástasis, mientras que algunos otros muestran borramiento difuso de las estructuras cerebrales y se parecen más a gliomas difusos. Así que macroscópicamente se pueden presentar de cualquiera de las dos formas. El diagnóstico del linfoma es sencillo cuando la patología es típica y está completamente desarrollada, pero puede ser casi imposible en dos casos particulares. Cuando las células tumorales son escasas, por ejemplo, como se dan en los linfomas intravasculares, o cuando se dan en pacientes tratados con corticoides. Acá hay que hacer una aclaración importante, sobre la cual la mayor parte de ustedes ya tendrán idea, pero que siempre es importante aclarar: el tema de los linfomas y la prescripción de corticoides previos a las cirugías o previos a las biopsias, mejor dicho, en las cuales supuestamente hay que diagnosticar el material. Si hay previsión de linfoma, los corticoides deben ser suspendidos unos cuantos días antes, porque en general una de las situaciones que puede ocurrir es el borramiento de cualquier célula neoplásica durante unos días. No es que el linfoma lo cure, pero sí va a borrar la posibilidad de que uno pueda realizar diagnóstico. Entonces es muy importante, si hay previsión de que vaya a ser un linfoma y se va a hacer una biopsia, sea esta estereotáxica la mayor parte de las veces, o no estereotáxica, que averigüen como patólogos si el paciente estuvo en tratamiento con corticoides hasta hace poco tiempo, porque una de las posibilidades es que directamente les desaparezca la lesión y que no tengan oportunidad de diagnosticarla. Uno de los patrones que uno tiene que ver histológicamente es un patrón angiocéntrico, que es un indicio importante a bajo aumento, con células tumorales perivasculares. Las capas de células neoplásicas están separadas como por anillos concéntricos de fibras de reticulina, y esto es interesante porque uno le puede hacer unas fibras reticulares, una tinción de reticulina, y verificar esta disposición concéntrica alrededor de los vasos. Y la mayoría de los ejemplos de linfomas primarios del sistema nervioso combinan el patrón angiocéntrico con focos tanto de tumor sólido como de infiltración difusa. También pueden dar extensas áreas de necrosis, y sobre todo si fue tratado con corticoides, pero por ahí no con tan poco tiempo como para hacer desaparecer totalmente la lesión. Las lesiones que tengan áreas remanentes de tumor pueden ser solo las perivasculares, y el resto puede estar borrado o con extensas áreas de necrosis. El linfoma asociado a inmunodeficiencia son tumores, en general, linfomas de células B muy agresivos, la mayoría de ellos linfomas difusos de células B de células grandes, linfomas difusos de células B grandes o linfomas difusos de células grandes B. En comparación con el linfoma primario en pacientes inmunocompetentes, los linfomas en inmunodeficientes son más a menudo multifocales y con mucha necrosis. Y lo interesante es que el virus de Epstein-Barr está patogénicamente implicado en prácticamente todos los casos, lo cual nos permite, desde el punto de vista diagnóstico, ir a buscarlo mediante inmunohistoquímica contra la proteína de membrana del Epstein-Barr, mediante EBER, el encoded RNA del Epstein-Barr,
mediante PCR, es decir, que como patólogos, digamos, en realidad nos da una opción, un punto más de diagnóstico para ir a buscar la presencia del virus. La inmunodeficiencia subyacente, en la mayor parte de las causas, está relacionada con el HIV, pero también puede ser post-trasplante en los centros en los cuales haya trasplante de órganos sólidos, pero también se han descrito en pacientes ancianos tratados con fármacos inmunosupresores para diversos trastornos autoinmunes. Es interesante de nombrar que en este caso que cada vez hay más enfermedades que se tratan con altas dosis o con dosis regulares de inmunosupresores que pueden provocar infecciones oportunistas. El linfoma primitivo del sistema nervioso en HIV, que representa más del 15% de los linfomas no Hodgkin en pacientes VIH positivos, comparado con solo el 1% dentro de los no Hodgkin de la población general. Es considerada una de las neoplasias marcadoras de estadio de enfermedad. Afecta con mayor frecuencia a los pacientes con severa inmunodepresión, con CD4, conteos de CD4 menor a 50 por mililitro, y las histologías predominantes son, como dijimos, las de alto grado de malignidad, linfomas difusos de células B de alto grado. Otra de las entidades que vamos a ver es la granulomatosis linfomatoide, que es un linfoma B altamente maligno con un patrón de crecimiento angiocéntrico y angiodestructivo, característico que conduce a la presencia de nódulos linfohistiocytíticos mal delimitados o mal definidos, es decir, granulomas no bien formados e infartos cerebrales. Esto es muy interesante porque uno de los diagnósticos diferenciales serían las enfermedades, las vasculitis granulomatosas. Aunque las células B polimórficas representan a las células neoplásicas, predominan las células reactivas, incluidas las células T, las células plasmáticas y los macrófagos, pudiendo encontrarse también neutrófilos y eosinófilos. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial, con lo que dijimos antes, con las vasculitis granulomatosas, es muy importante. Las células B positivas para Epstein-Barr expresan CD20 y CD30 de forma variable. Los pacientes suelen estar inmunosuprimidos y el proceso neoplásico es impulsado por el virus Epstein-Barr, como en otros linfomas asociados a inmunodeficiencia. Algunos tumores evolucionan a linfoma difuso de células B grandes, positivos para Epstein-Barr. Es decir, que aquí también tenemos la posibilidad de hacer no solo la tipificación de la lesión a través de los tipos de linfocitos que la componen, linfocitos B, sino también buscar el Epstein-Barr. La granulomatosis linfomatoide suele ser una enfermedad sistémica, y esto es importante, con un 90% de los pacientes que presentan afectación pulmonar y un 25% cerebral, pero rara vez, pero digamos uno puede llegar a tocarle, ver que la manifestación del sistema nervioso sea la manifestación primaria, y entonces el diagnóstico debe hacerse en esta manifestación inicial. Histológicamente, dijimos, lo que se ve es un compromiso predominantemente perivascular. Fíjense cómo acá se pierde la delimitación de las paredes vasculares, y por lo tanto uno ve como un granuloma mal formado alrededor de las luces vasculares, pero no termina de ver bien la luz de los vasos arteriales. Acá vemos una marcación para CD20, en la cual vemos la lesión ocupando a nivel predominantemente perivascular. Fíjense acá a mayor aumento, también una marcación para CD20, como marca los linfocitos, y acá vemos en otro corte histológico esta distribución perivascular en una etapa probablemente más inicial o más temprana. Después tenemos el linfoma intravascular de células B o linfoma angiotrópico, que como dijimos antes, es uno de esos un poco difícil de diagnosticar, sobre todo en biopsias pequeñas. Es otro linfoma marcadamente agresivo, anteriormente denominado como angiendoteliomatosis neoplásica, lo cual es un error conceptual, porque es un linfoma difuso de células B grandes, extraganglionar. Muy raramente es un linfoma de células T,
caracterizado por presencia de células de linfoma presentes total o casi totalmente dentro de la luz de vasos pequeños, particularmente capilares, dilatados. Por lo tanto, como decíamos antes, es en muchos casos difícil de diagnosticar en biopsias pequeñas. 30% de los pacientes presentan síntomas del sistema nervioso central y 65% presentan síntomas neurológicos como la principal manifestación de la enfermedad, a pesar de la afectación de varios órganos. Hay que saber que la oclusión vascular conduce comúnmente a infartos y por lo tanto esto en general es lo que produce las manifestaciones del sistema nervioso central. Incluso hoy en día, como decíamos, el diagnóstico a menudo solo se realiza en la autopsia, ya que la presentación clínica es confusa y a veces las biopsias no son demostrativas de la lesión o son muy difíciles de buscar la lesión en una biopsia. Ocasionalmente se encuentra en el momento de la biopsia y, como dice acá, el diagnóstico se pasa por alto fácilmente si uno no busca una proliferación predominantemente intravascular. En la histología, en los cortes, perdón, en la macroscopía, en los cortes pueden verse así como múltiples focos de, probablemente serán como infartos hemorrágicos asociados son como infartos hemorrágicos asociados al compromiso predominantemente intravascular, y acá se ve una foto de esta proliferación, como dijimos, predominantemente intravascular, con linfomas, con linfocitos neoplásicos grandes y atípicos, inmunomarcados con CD20, uno puede ver que son proliferaciones predominantemente o totalmente constituidas por linfocitos B, que comprometen y ocupan totalmente las luces vasculares. El linfoma de células B de zona marginal o linfoma MALT de la dura madre ya es un linfoma de menor incidencia, digamos, es menos común, pero existe y es el correlato de los linfomas MALT, por ejemplo, de las mucosas. Son masas extraxiales únicas o múltiples que presentan en pacientes de mediana edad, con predilección femenina. Radiológicamente no hay nada que hacer, imitan al meningioma, son muy similares al meningioma debido a la frecuente afectación de dura madre y leptomeninges, parecen meningiomas, responden bien a la terapia local, como la cirugía y el tratamiento con radiación, aunque el riesgo de recaída sistémica parece ser alto. Las células tumorales se asemejan a centrocitos y a menudo tienen citoplasma claro, a veces se las denomina células B monocitoides, son linfomas de células B de la zona marginal, digamos, con una diferenciación plasmocítica variable. El inmunofenotipo típico muestra positividad para CD20 y BCL2, negatividad para CD5, CD10 y CD21 y presenta restricción de cadenas ligeras. Como en otros linfomas de células B, las células T reactivas también pueden y suelen estar presentes. Fíjense como en el diagnóstico por imágenes, realmente hasta tienen como una colita dural, es decir, se los ve como formando parte de la meninge, y por lo tanto se los ve como tumores que en el diagnóstico por imágenes, el diagnóstico diferencial más importante es el de un meningioma, y acá se ve una imagen histológica bastante típica en la cual, fíjense que raramente invaden el parénquima cerebral. De hecho, acá el parénquima cerebral subyacente no está invadido, sino que se ve claramente que la lesión prolifera en el espesor de la meninge y es una proliferación difusa, homogénea, monomorfa de linfocitos B pequeños, como se lo puede ver acá en este corte histológico y como se lo puede ver acá marcado con CD20, y acá cuando uno marca, por ejemplo, con CD68 puede ver algunos histocitos presentes en la lesión, pero básicamente lo importante es una proliferación difusa de células B pequeñas o en algún caso con algo de citoplasma monocitoide y el CD20 positivo. Otros tipos de linfoma de células B de bajo grado del sistema nervioso y el plasmocitoma son muy poco comunes. Un estudio clínico retrospectivo de 32 linfomas
de bajo grado, de células B de bajo grado, sugirió un mejor pronóstico y características de neuroimagen atípicas en comparación con los linfomas primarios del sistema nervioso convencionales del tipo linfoma difuso de células grandes B, lo cual parece ser evidente, digamos. Estos son linfomas de bajo grado, los linfomas difusos de células grandes B son linfomas de alto grado. Otro de los tumores con los cuales uno puede llegar a enfrentarse es el plasmocitoma, ya que son lesiones que pueden ocurrir como diseminación metastásica de un mieloma múltiple, un plasmocitoma extramedular solitario o la manifestación inicial de un mieloma múltiple, pero es cierto que que en general muchas veces esas biopsias las hacen los neurocirujanos y por lo tanto les llegan a los patólogos del sistema nervioso central, algunas biopsias craneales o del macizo facial, pero que tengan, que estén predominantemente, digamos, de la cara interna del macizo facial o de la cara interna del cráneo y por lo tanto son abordadas por neurocirujanos. Pero también el plasmocitoma puede localizarse en las meninges, en el parénquima cerebral, los ventrículos cerebrales o la base del cráneo. Se cree que representa la diseminación intracraneal desde un hueso adyacente. Así que puede encontrarse también adentro del parénquima. El linfoma anaplásico de células grandes es un linfoma de células T, agresivo, compuesto por células tumorales positivas para CD30 y generalmente positivos para EMA, con amplio citoplasma, eosinofilia perinuclear y núcleos pleomórficos, a menudo en forma de herradura. Esta es la descripción morfológica de un linfoma anaplásico de células grandes. La pérdida de antígenos de células T es común, 75% de los casos son negativos para CD3 y puede resultar en un fenotipo de célula nula. Genéticamente, es común encontrar una translocación que involucra el gen ALK y la expresión de la proteína ALK. Es de destacar que en el cerebro parece ser el único órgano donde ALK se expresa fisiológicamente y marca débilmente todos los componentes del sistema nervioso central. Por lo tanto, ojo con la positividad para ALK en células del sistema nervioso central porque pueden ser débilmente positivos. Es importante igual hacerlo cuando uno sospecha un linfoma anaplásico de células grandes porque van a ser tumores que son CD30 positivos, pero que van a ser además ALK positivo muchas veces y que esto implica un cierto grado de pronóstico también. Y este tema de que la expresión de marcadores T a veces se pierde en los tumores. Dos grupos clínicos patológicos, incluido el ALK positivo, que ocurre en pacientes jóvenes con una media de 13 años, con mejor pronóstico, y los casos ALK negativos de pacientes ancianos, con una media de 43 años, ya lo de ancianos me parece que no me cayó demasiado bien, con peor pronóstico, pero se ve que lo copié en su momento y está planteado así en algún trabajo. Básicamente, entonces, la idea es que hay dos grandes grupos, uno de pacientes jóvenes y otro de pacientes adultos y mayores, en los cuales encontramos mejor pronóstico en los ALK positivos y peor pronóstico en los ALK negativos. Histológicamente se los ve como una neoplasia, cuyo diagnóstico diferencial más claro, a veces inclusive más claro, digamos, más importante, a veces es hasta un carcinoma, de tan anaplásicos que son, y a veces están, como se ve en este corte histológico, como con una celularidad apretada, inclusive no se ven los límites entre célula y célula. No parece en realidad un linfoma, acá ven esos núcleos en herradura que se nombraba en la morfología o en los núcleos pleomórficos, ¿sí? Pero bueno, es una proliferación que es positiva claramente con CD30 y eso marca muy importante, es un marcador muy importante del linfoma anaplásico de células grandes. El linfoma de células T, aunque los linfomas de células T comprenden del 15 al 20% de todos los linfomas sistémicos no Hodgkin, son solo el 2 al 5% en los países occidentales y del 8 al 17% en Oriente de los linfomas primarios del sistema nervioso central. Los informes de los países occidentales han mostrado una predilección infratentorial, mientras que en los países orientales hay una predilección supratentorial. La mayoría de los pacientes son inmunocompetentes
Y los tipos más comunes incluyen el linfoma leucemia de células T adultas y el linfoma periférico de células T, que a menudo se componen de células con núcleos pequeños y morfología suave, como son linfomas de linfocitos pequeños. En comparación con las células T reactivas, las T neoplásicas pueden mostrar pérdida de marcadores de células T como CD5 y CD7, o incluso pueden mostrar una expresión aberrante de CD20. Como muchos procesos reactivos, la mayoría de los linfomas de células T son CD3 positivos y CD4 positivos. Acordarse que pueden ser también ricos en células B reactivas. Aquí vemos el caso, son linfomas de células de linfocitos pequeños, ¿sí? Que a veces infiltran el parénquima cerebral, que en general marcan para CD3, pueden expresar algún otro marcador y pueden ser acompañados por linfocitos B que sean CD20 positivos. Pero ven que es simplemente una población acompañante. Acá tienen un Ki67 que demuestra que la proliferación es una proliferación de linfocitos neoplásicos con un alto índice de proliferación y que en general con un Ki67 que no se ve en poblaciones reactivas o en poblaciones inflamatorias de linfocitos T y B. Un poquito hablar de la biopsia cerebral para ir terminando el tema de los linfomas. Recordar que, por lo menos hasta hace un tiempo, la biopsia cerebral constituye el patrón oro, el gol estándar para el diagnóstico de las masas encefálicas en el HIV. Puede darse por dos técnicas, estereotáxica o a cielo abierto. Es un procedimiento no exento de riesgos, tiene una mortalidad del 2 al 3% y una morbilidad del 8 al 12%. Y con técnica estereotáxica la sensibilidad informada es media, digamos, de entre un 64 a un 88%. En pacientes bien seleccionados, es una técnica que decide un cambio en la terapéutica en alrededor del 65% de los pacientes HIV, ofreciéndoles la posibilidad de recibir un tratamiento específico y potencialmente curativo. Es decir, para descartar si en realidad es un linfoma, básicamente si es una neoplasia oportunista o una infección oportunista. Y como estamos hablando de linfomas, y como un capítulo grande es linfomas en inmunosuprimidos, parece importante aclarar el ítem de la biopsia cerebral. Vamos a ver un caso, paciente de 35 años, sexo masculino, antecedentes HIV positivo desde hace 5 años, presenta déficit de esfera cognitiva y episodio de confusión. El diagnóstico por imágenes lo que muestra es alguna lesión, acá no muy bien definida a nivel de los ganglios de la base, pero que se ve un poco mejor en esta resonancia, como una lesión pobremente definida o por lo menos irregular, que sí hay algo, digamos, hay una lesión que está ocupando los ganglios de la base, pero que es de bordes irregulares y que refuerza con el contraste, que se ve un poco más difusa como periventricular en algunas zonas, o uno podría decir que hay algo de la lesión que uno no estaba viendo en las otras expresiones que no fueran FLAIR. En un aplastado, uno lo que ve, o en un extendido intraquirúrgico, lo que se ve es una proliferación redondo celular sin fondo fibrilar, que parece estar comprendiendo células redondas pequeñas y azules, pero no tan homogéneas como en algunos tipos de tumores del sistema nervioso central. Y en un paciente HIV positivo de 35 años de edad, uno podría tener la previsión de que esto muy probablemente vaya a ser un linfoma del sistema nervioso central. En los cortes histológicos, uno empieza a ir a buscar una proliferación, por ahí poco definida, pero uno la puede empezar a ir a buscar alrededor de los vasos, y ahí comienza a ver que hay zonas, bueno, esto es lo que veíamos antes, comienza a ver que hay zonas de linfocitos que parecen estar distribuidos alrededor de los vasos. Se ven en los cortes, se pueden ver grandes áreas de necrosis, pero con algún remanente perivascular de celularidad redondo celular, de celularidad linfoide. Fíjense
cómo se ve alrededor de las arterias, se ve todo necrosis, hemorragia, pero algún remanente de celularidad perivascular se observa. Cuando uno lo va a buscar a mayor aumento, encuentra que esas células que se encuentran alrededor de los vasos son predominantemente linfocitos, aunque los vasos estén necróticos, los pocos que quedan, bueno, hay sectores que tienen necrosis completa, pero si no, las zonas que quedan predominantemente alrededor de los vasos están ocupadas por una proliferación de células linfoides grandes, de citoplasma, no uno no diría amplio, pero son células grandes con citoplasma evidente y con límites intercelulares visibles, ¿sí? Con mitosis, algunas veces con mitosis atípicas, y que si uno le hace la reticulina, ve esta distribución reticular alrededor de las paredes vasculares, como habíamos dicho antes, ve una gruesa o una marcada trama de reticulina alrededor de las paredes vasculares, que es donde se ubican muchas veces buena parte de las células linfoides. Esto es lo que decíamos, esta distribución concéntrica perivascular de la reticulina, que se marca con ACL, con antígeno común leucocitario, pero que va a marcar también claramente con CD20. Como ven, las áreas que no marcan son las áreas necróticas o las áreas que no están comprometidas por el tumor, pero las áreas perivasculares, ¿sí?, claramente están marcando con CD20 un marcador de linfocitos B. Fíjense, a más aumento, CD20 positivo, CD20 positivo perivascular, a mayor aumento, CD20 positivo en los linfocitos. También, cuando uno le hace un CD3, lo que va a encontrar es una buena cantidad de linfocitos T, linfocitos pequeños T, acompañantes, acá marcando membrana de los linfocitos T acompañantes, linfocitos pequeños, pero que no son específicamente parte de la lesión o son acompañantes, no son la célula neoplásica. Esta es una marcación con Ki67, como pueden ver es una marcación puramente nuclear, y acá esto lo que les va a demostrar es el alto índice de proliferación que tienen los linfomas difusos de células grandes B en el sistema nervioso. Ven que es una marcación puramente nuclear, o por lo menos predominantemente nuclear debería serlo, y a menos que tenga un poquito de fondo, pero da predominantemente en los núcleos. También uno puede hacer una marcación con GFAP, simplemente para demostrar que hay sectores de gliosis reactiva, pero fíjense el espaciado de estos astrocitos son reactivos, son como pequeñas estrellitas realmente, y son células de citoplasma amplio y prolongaciones reactivas, pero fíjense que no están agrupados uno al lado del otro como en los gliomas. Y que las verdaderas células neoplásicas son las que quedan entre estos astrocitos reactivos, que son los linfocitos neoplásicos. El diagnóstico es linfoma difuso de células grandes B, asociado a inmunodeficiencia. Vamos a charlar ahora del último ítem, que son los tumores histiocíticos. Vamos a hablar un poquito de las características de todos ellos, por lo menos de estos 5, que son los listados por la clasificación de la OMS. Primero, el más común, la histiocitosis de células de Langerhans, que se da, cuyas características clínicas se dan predominantemente en chicos, a menudo menores de 10 años de edad, y puede provocar diabetes insípida. La localización predominantemente es a nivel craneal, con diseminación secundaria al sistema nervioso central o en el hipotálamo. La histología es una proliferación de células histiocíticas, digamos, con citoplasma amplio, pero con un núcleo muy particular que tiene hendiduras y con un rico infiltrado de eosinófilos acompañantes. Estas células, las células que son los histiocitos las células de Langerhans, son CD1A positivos y S100 positivos, y muestran gránulos de Birbeck en la microscopía electrónica. Como ven, la mayor parte de todas estas histiocitosis van a ser positivas para S100 y para CD1A. Digamos, bueno, habrá algunos que son, digamos, CD1A negativos, digamos, como combinación, pero digamos, lo que quiero decir en realidad
es que lo que habría que hacer es que uno debe hacer como marcación no solo S100 como hacíamos antes, sino S100 y CD1A para tener un panel que nos permita evaluar los dos marcadores y digamos, bueno, si son los dos puede ser tal cosa, si es solo S100 y CD1A neta negativo, puede ser otro grupo de lesiones. Después tenemos la enfermedad de Rosay-Dorfman, que en general se parece en el diagnóstico por imágenes un meningioma, que puede ser sistémica o puede comprometer solo el sistema nervioso central, aunque la mayor parte de las veces es sistémica. Como dijimos, la localización, ya que se parece a un meningioma, en realidad es en la meninge. Y la histología está constituido por células histiocitarias amplias en peripolesis, es decir, con células como fagocitadas, con leucocitos fagocitados, y con el infiltrado inflamatorio acompañante, en este caso, es rico en plasmocitos, no en eosinófilos como era en la histiocytosis de célula de Langerhans. En este caso dijimos, este doblete de inmunomarcación va a ser S100 positivo y CD1A negativo, y va a ser un pattern de la enfermedad de Rosay-Dorfman. El xantogranuloma juvenil se da en chicos o en infantes, puede tener una enfermedad cutánea o sistémica, digamos, puede ser difusa en la mayor parte de los casos, y la localización en el sistema nervioso es predominantemente meningia, ventricular o parenquimatosa. Está constituida por células, por histiocitos que pueden ser espumosos, histiocitos fusocelulares, con presencia de células gigantes de Tutón, con células gigantes con más de un núcleo. Puede tener una histología difícil de discriminar, pero histológicamente va a ser positiva para S100, negativo para CD1A, pero se le agrega el factor 13A, que va a ser positivo en este caso, también en los xantogranulomas juveniles. La enfermedad de Helchester, que se da en los adultos, en hueso, piel y pulmón, puede tener exoftalmos. La localización más común en el sistema nervioso es el hipotálamo, la hipófisis, la órbita, las meninges o el sistema nervioso, es decir, tienen múltiples localizaciones, y la verdad que la descripción microscópica es similar, así como el pattern de inmunomarcación, que es factor 13A positivo, S100 positivo y CD1A negativo, es el mismo pattern de marcación que tiene el xantogranuloma juvenil, pero simplemente la gran diferencia es una diferencia clínica en la cual, o de clínica y de imágenes, ya que mientras que el xantogranuloma juvenil se da en niños y la enfermedad de Erdheim-Chester se da predominantemente en adultos y con algunas localizaciones un poco diferentes. Por último, el sarcoma histiocítico verdadero, sarcoma histiocítico, que sea en niños o adultos, que puede ser sistémico o puede ser solamente compromiso del sistema nervioso central, que puede ser meningio parenquimatoso, y básicamente está diagnosticado, lo podemos diagnosticar a partir de un patrón de crecimiento de células histiocíticas, pero con características marcadamente anaplásicas y que son S100 negativos y CD1A negativos. Este pattern de estos dos marcadores acá se hace negativo para los dos. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo típico de una lesión craneal por histiocitosis de célula de Langerhans, que muestran las dos cosas, la proliferación histiocitaria con núcleos con hendiduras, ¿sí? Y el acompañante de los eosinófilos y la inmunomarcación con CD1A, que va a ser positivo en las células histiocíticas. Luego de eso acá tenemos típicamente la presentación de la enfermedad de Rosay-Dorfman como una lesión predominantemente meningia, digamos, en la cual el diagnóstico diferencial, como dijimos,
podría ser el de un meningioma. Y en la enfermedad de Rosay-Dorfman, a veces, la verdad que no es tan fácil hacer el diagnóstico, uno ve una especie de proliferación constituida por células de citoplasma amplio, que acá se ve a mayor aumento, con algunas zonas que inclusive ese citoplasma amplio puede decir, bueno, está un poco como vacuolado el citoplasma amplio, difícil de diagnosticar, una proliferación será histiocytaria, no será histiocytaria, será reactiva, será tumoral, pero lo que ayuda es la emperipolesis. Fíjense que acá tenemos estos histiocitos que tienen núcleos de linfocitos o de leucocitos adentro de su citoplasma. La emperipolesis es un cuadro histológico bastante típico y hay que acordarse que también son S100 positivos en la enfermedad de Rosay-Dorfman. Acá tenemos un santo granuloma juvenil cuya diferencia que podemos marcar es simplemente la presencia de algunas células multinucleadas o sobre todo que algunas áreas de la proliferación santo granulomatosa o formada con histiocitos que se ven como histiocitos espumosos también pueden ser fusocelulares. Acá se ve una distribución predominantemente perivascular de esos histiocitos, ¿sí? De esa histiocitosis. Y por último, el sarcoma histiocítico, que es una proliferación anaplásica con áreas de necrosis, con áreas de marcada atipía, ¿sí? Y acá una marcación de esta proliferación, perdón, digamos, era medio al revés, pero bueno, alguna proliferación, fíjense, esta proliferación predominantemente perivascular, marcada predominantemente, en este caso, con S100, que es un santo granuloma juvenil. Y con esto creo que terminamos, ¿sí? Acá les dejo como siempre mi mail, y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá.